Japón, a pesar de su estética colorida gracias al anime, esta nación tiene la reputación por contar con muy buenas obras de terror. Todo esto es debido gracias a su propio folclore, repleta de espíritus, deidades, demonios malignos, fantasmas, maldiciones y seres sobrenaturales. Se ha sabido explotar muy bien su cultura para crear piezas de terror, o incluso con el paso de la modernidad, gracias a las leyendas urbanas, aumentarían el panorama de todo tipo de contenido de horror. Iniciando desde el teatro tradicional kabuki, moviéndose años posteriores a piezas de poesía y novelas, pasando por las primeras lentes de cámaras a rollos y posteriormente, al lente a color, y con la reciente popularidad a mediados del siglo XX del manga, traspasaría este medio a este formato, así también pasando a la animación tradicional, y así como el manga, el terror se ha traspasado al mundo de los videojuegos. El terror japonés con el traspasar de los años, se ha logrado mantener gracias a las nuevas corrientes artísticas, y con el surgimiento de nuevos medios, siendo Japón un gran exponente actual del horror, que ha marcado cultura para la posteridad, gracias a piezas de entretenimiento que han sabido capturar los más grandes miedos del ser humano. Hola a todos. Yo soy su amigo y servidor, el desconocido, y el día de hoy hablaremos sobre el terror en el mundo del anime y manga. Sin nada más que decir, y directo al grano, comenzamos. Para iniciar, es más que obligatorio mencionar a este hombre, si es que hablamos del terror japonés. Junji Ito, tal vez el exponente más famoso en lo que respecta al terror, ha sido uno de los mangakas modernos más importantes de la última década, debido a su estilo de dibujo y los temas que maneja en sus obras. Primero que nada, Junji Ito, a comparación de otros mangakas, este hombre ha abrazado al terror como un estilo de vida, sintiéndose la pasión que tiene por dibujar este tipo de obras, desbordando un talento espantoso para crear historias, y seres tan abominables sacadas del mismísimo infierno, plasmadas en papel y hoja con diseños pesadillescos muy bien trabajados, como ninguno otro lo haría. Sería complicado tomar una obra en específico, porque todos sus trabajos hablan mucho de su estilo, puesto que este hombre es un mangaka con más de un éxito, tales como Tomie, La chica inmortal, Uzumaki, Espiral del terror, y Gyo, Los peces infernales, así como contando con varios recopilatorios de historias cortas, y por supuesto, como no podía faltar, una historia sobre gatitos. 猫好きと思われてます。はい。実際猫好きかどうかはちょっとこれを見てちょっと判断してください。Si hay algo característico de sus obras, es su obvio apartado artístico, quien destaca muchísimo por su horror corporal y grotesco, logrando captar sensaciones como la incomodidad, mezclado con asco y repulsión. Junji Ito lograría plasmar en tinta todo tipo de criaturas grotescas y situaciones tenebrosas, desde cuerpos retorcidos, deformaciones corporales, criaturas antropomórficas, escenarios sombríos, como también incluyendo el gore, quien ayudaría a complementar estas escenas. Un mangaka que destaca por su apartado artístico único, y por su impacto al horror en el mundo del manga, como también traspasando su arte en trabajos animados y en live action. Películas animes hay muchas, desde las fantásticas obras de estudios Ghibli, las conmovedoras películas de Makoto Shinkai. El anime poco a poco va escalando en la pantalla grande, pero hubo una vez una película japonesa que generó revuelo en su época. Midori y la niña de las camelias, es una de las obras animes más controversiales, debido a su contenido y escenas, y no es para nada, puesto que las repercusiones sociales que ha tenido esta película, ha llegado al punto de que casi esta película, se considerase material perdido, debido que esta película ha sido perseguido por el gobierno japonés, con el fin de destruir toda copia existente. La película, basada en el manga de Suehiro Maruo, Shoujo Tsubaki, se conforma en un largometraje de poco más de 56 minutos, donde podemos ver todo tipo de maltratos, tanto físicos, íntimos y psicológicos, que se le proporciona a la joven Midori, mientras dicha niña va disociando entre la realidad y los sueños, siendo un viaje turbio lleno de depravaciones y miseria. A pesar de sus escenas, se puede considerar como una pieza del horror japonés, gracias al diseño perverso de muchos de sus personajes, las escenas escabrosas de índole violento y sexual, y en la decadencia psicológica de Midori, al exponerse a tanta desgracias y violencia en toda su vida, incluso siendo víctima de un ataque psicótico, involucrado sus compañeros y padres, cerrando con un final confuso.
En lo personal, es una película que no recomiendo a consumidores casuales. Fuera del obvio contenido cuestionable, la película en la actualidad está incompleta debido a los cortes, por lo que en algunas partes no se van a entender un carajo, además de que se nota que la película fue hecha por una sola persona, por la bajísima calidad en animación, audio, y la calidad de los dibujos, pero aún así eso no le quita su repercusión en la historia de la animación. Aún así, si deseas añadir este bicho raro en tu catálogo, adelante, es fácil de conseguir en internet, e incluso por partes en YouTube. Y si hablamos de animes y mangas de terror, es necesario hablar de un gran clásico moderno, Another. Una historia clásica de fantasmas y maldiciones, ha sido una obra muy aclamada por una trama tensa, y como no, también por sus famosísimas escenas de muerte, como la famosísima escena del paraguas. Y es que para darle un aire más sombrío a la obra, Yukito Ayatsujiri comenzó una investigación sobre homicidios ocurridos en la ciudad de Kobe, uno de ellos como el caso de Seito Sakakibara, servirían como elementos a integrar a la trama o a modo de guiños. Another nos cuenta la historia de Koichi Sakakibara, un joven que por circunstancias personales, se tuvo que mover a la ciudad natal de su madre. El joven se ha movido al instituto Yomiyama, sin saber el hecho de que la escuela está bajo una maldición, involucrado al fallecimiento repentino de un estudiante de una antigua generación, que desemboca en una ola de muertes hacia los estudiantes, y todo aquel ligado al instituto. Fuera de bromas de que Another tiene cierto parecido con Destino Final, juega muy con el hecho de emplear el género escolar y las maldiciones, pero a comparación con muchas películas americanas, la historia de Another transmite una continua sensación de alerta, que en cualquier momento podría pasar algo, así como retratar el miedo de los estudiantes, como de los maestros, sobre dicha maldición y las repercusiones que tienen sobre ellos. Las escenas explícitas resultan muy morbosas, y cruelmente creativas, por ese mismo hecho por el cual se le compara con Destino Final, por el hecho de castigar a segundos de maneras tan crueles, crearía la sensación de que cualquiera podría morir, sin importar quién, cuándo y cómo, enloqueciéndolos buscando la forma de acabar con la maldición. Un anime de terror que en lo personal, recomiendo ver si gustas de algo totalmente diferente, y del cual no te arrepentirás si eres un fan del terror clásico y del gore. Higurashi no Nakukoro ni, o conocido por este lado del charco como, Cuando las cigarras lloran, fue un anime que se estrenó, por aquellos años, durante una tendencia donde las obras de carácter violento, se comenzaban a hacer populares, como los fue el Finlien, Another, Mirai Nikki, Basilisk, Blood C, Corpse Party y demás. Basada en la novela visual del homónimo nombre, la historia narra los sucesos ocurridos en un pueblo durante los 80s, en donde un joven quien al trasladarse a dicho pueblo, se entera de que durante un festival local, los habitantes del pueblo realizan un sacrificio a una deidad, quien anteriormente había azotado al pueblo con una maldición. A diferencia de otras obras vistas aquí, este se va más para el terror psicológico y al misterio, creando una atmósfera hostil y decadente, en las que el protagonista tendrá que descubrir la identidad del asesino, mientras se va encontrando con las horridas escenas del crimen. Si ustedes han estado en internet por los años 2009 o 2013, sabrán que esta obra fue muy popular, debido a que como mencioné con anterioridad, se estrenó en una, digamos temporada, en donde los estudios se animaban a adaptar obras de contenido gore, cosa por el cual esta obra se ha ganado a pulso su reputación, sin embargo también anudado a la existencia de una waifu muy en lo particular, hablamos de Shion Sonozaki, quien popularizaría la tendencia de las chicas yandere, por su particular personalidad volátil y altamente sádica, quien de un momento a otro, comenzaría a actuar de forma sanguinaria con sus víctimas, empleando todo tipo de herramientas para acabar de manera rápida, o buscando la manera de torturar de forma física y psicológica a su víctima. Fuera de eso, la trama resulta ser muy interesante, y del cual se cuenta con un remake, por si uno no gusta de ver la versión del 2006, aunque esta última guarda cierto encanto por lo apagado que es el diseño artístico, complementando aún más la sensación de la obra. Habiendo mencionado a Midori y las niñas de las camelias, toca mencionar una película animada que es considerada de culto.
Azul Perfecto, o Perfect Blue de Satoshi Kon, es una película que a pesar de haberse estrenado en el 97, hasta nuestros días se sigue elogiando por su valor artístico, por su transversalidad a través de los años, y su influencia en el arte japonés y americano, tal es así que directores reconocidos como Darren Aronofsky y Christopher Nolan, han hecho guiños o referencias hacia esta película, u obras similares de Satoshi Kon. Añado a Perfect Blue en este listado, y es que aunque algunos lo sepan, pero si no, en realidad Perfect Blue no es del género de terror, sino más bien un thriller psicológico, resulta en un viaje realmente terrorífico, en la que el espectador, es partícipe de la decadencia psicológica de la protagonista. Y bien, ¿cómo podría reseñar esta película? Pues, en cierto punto es un tanto fácil, pero el trasfondo resulta en un tanto incierto, debido a lo confuso que pueden llegar a ser muchas escenas, dificultando al espectador sacar una conclusión concreta de la trama, incluso llegando a formular una interpretación propia entre espectadores, lo que suma puntos a su valor como obra. La historia nos centra en Mima Kiroge, una idol que abandona su banda, con el fin de iniciar una carrera como actriz, pero en el proceso, comienza a experimentar dificultades, tanto en su carrera como en su vida, provocando que a la larga desmorone su cordura, disociando entre los sueños y la realidad, así como transformando su psique poco a poco, en alguien completamente diferente. Una buena película para armar debate, por lo desordenado y confuso que llegan a ser las escenas, resulta en todo en un desafío saber, si de verdad Mima es acechada por un asesino, o si es ella quien comienza a adoptar un comportamiento paranoico. Y bueno, si te gustó Oshinoko por su crítica al medio de las idols, podría gustarte esto, porque de cierto punto tiene una ligera crítica a esta industria. Pero en líneas generales, es una obra que tienes que ver al menos una vez, si eres fanático del anime como medio artístico, o si te gusta el misterio y los thrillers, aunque es recomendable verla más de una vez si quieres entender su historia. Y bueno, ya que estamos hablando de Perfect Blue, vean Paprika, se las recomiendo mucho. Con tanto contenido que tenemos a la mano, es también necesario difundir este tipo de obras, para aquellos que gusten ver otro tipo de contenido. A pesar de que el terror esté quemadísimo hoy en día, existen buenas obras que, aunque no te causen un susto, pueden dar ese sentimiento que tanto buscamos en este tipo de obras. Y dime, ¿qué otras obras de terror recomendarías? Yo soy su amigo y servidor el desconocido, y nos vemos en la siguiente ocasión.